Buenas noches. Les damos la bienvenida a este miércoles de poesía del 21 de julio y que tenemos como invitado al poeta mexicano Alex Garrigós, a quien doy la bienvenida a este espacio virtual en El Salvador, que también es su casa desde ya y que nos va ahora a presentar especialmente su reciente poemario, El Tercer Piso. Y bueno, para comenzar ya en materia, doy la bienvenida a Alex. Bienvenido. Hola, muchas gracias Alberto, ¿qué tal? Un gusto estar aquí presente en sus miércoles de poesía. Gracias. Para comenzar quisiera leer algunos datos de Alex que encontré por ahí en internet. Dice Alex Garrigós, Puerto Vallarta, México, del año 86. Escribe poesía desde los 15 años. Publicó su primer libro de poesía en 2003, Abyección. Posteriormente aparecieron La promesa de un poeta en 2005, que fue premio Adalberto Navarro Sánchez. Páginas que caen en 2008 y 2013, que fue premio municipal de literatura en Guanajuato. Y La risa de los imbéciles, 2013, ganador del primer concurso internacional de poesía de Emergente Nauyaca. También está el libro El niño que vendió su alma al diablo en 2016. También por ahí he visto el libro El primo, ensayo y error. Y hoy que nos trae este libro El tercer piso. También ha publicado poemas en medios impresos y electrónicos de México, España, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Honduras, Perú, Nicaragua, Chile y Suecia. También su poesía ha sido traducida a 5 idiomas. Bueno, es un poco de los datos acerca del invitado de esta noche. Bienvenido nuevamente, Alex, a este espacio de la Federación Cultural Alquimia en El Salvador y los tacos de Paco. Recordamos que estamos en una agenda híbrida presencial en Tacos de Paco y también a veces virtual, ¿verdad? Por las cosas de la pandemia estamos trabajando de las dos vías y aunque estamos también con lecturas presenciales en Tacos de Paco, también se transmiten en vivo lo que sucede en el restaurante. Este día nada más estamos virtualmente y es un gusto tener a Alex Garrigós como invitado de esta noche en el miércoles de poesía. Quisiera Muchas gracias. que nos comentaras un poco sobre este libro, ¿no? de El tercer piso. Claro que sí, con todo gusto. El tercer piso es este libro que tengo aquí, es el último libro de poesía publicado. Se llama El tercer piso porque aquí en México comúnmente se suele decir que uno llega al tercer piso cuando entra la tercera década de vida. También a la segunda década de vida se dice que uno llega a al segundo piso. Entonces, yo empecé a escribir este poemario cuando tenía unos 29 años, 30, y dentro de una suerte de crisis existencial, ya que había cambios sustantivos en mi vida. Yo acababa de terminar mi tesis de licenciatura y estaba en un proceso en el que sentía una especie de cambio de paradigma en mi vida, en el sentido de que ya iba a dejar de ser un estudiante universitario para convertirme en un supuesto adulto maduro. Entonces, diferentes circunstancias motivaron esta suerte de crisis. Se dice que prácticamente el hombre pasa por diferentes crisis. Se habla de la crisis de los 40, de los 20, de la adolescencia, no sé. Entonces a mí sí me tocó particularmente, y sobre todo también porque estuve enamorado. Entonces este enamoramiento que tuve fuerte también como que desestructuró cierta estabilidad en mí y me volví mucho hacia la introspección, me volví muy emotivo. Yo soy una persona muy emotiva, pero en ese momento sí tenía una emotividad muy a flor de piel, entre melancolía, irascibilidad, nostalgia, desazón.
todas esas emociones conformaban mi constelación anímica. Y bueno, en este estado de emotividad, me di la tarea de reflexionar acerca de lo que quería escribir para adelante. Entonces me di cuenta de que nunca había escrito una obra en la que profundizara con ciertas ideas acerca de lo que yo veo o siento alrededor del mundo, en una especie como de precariedad sustancial del ser humano con su entorno. Y lo quise hacer de una manera breve y sintética. Es por esto que todos los poemas de este libro son breves, ¿no? Ya no, ya no es el largo aliento de otros libros, sino es un libro en el que pretendo comunicar una idea profunda acerca de mi relación con este mundo a través de la precariedad. Y aparte porque la obra fue terminada en un tercer piso modesto donde yo vivía aquí en la ciudad de Guanajuato. Y bueno, pues era un domicilio donde compartía con muchos amigos que iban a visitarme, y era frecuente que se refirieran a ese lugar como el tercer piso. Entonces de ahí también vino la idea de titular el libro así, de esta manera. Bien. Tenemos por acá un saludo desde ya, dice Abigail Morales Pérez. Buenas noches, un gusto escuchar poesía con sangre mexicana, la poesía universal. Muchas gracias. Como no se conoce, dice linderos ni muros. Un gran abrazo y mil aplausos al estimado poeta. Gracias, Abigail, por estar ya conectada y compartiendo esta lectura. En la contraportada del libro que ha sido publicada por editorial Letras de Pasto Verde, comenta, a propósito de cumplir 30 años, como ya decías vos mismo, y desde un modesto cuarto en un tercer piso, el poeta se angustia sobre la precariedad de sus lazos con el mundo, pero el poema sigue buscando nuevas vías, más concreción y brevedad, para volver a poner el dedo sobre la herida del nacimiento y arrancar algunos gemidos al papel en blanco. Hay aquí una cierta estética de la frustración, de la impotencia y del desgano que se alarga de pronto en encuentros profundísimos del pensamiento. La ternura esquizoide del poeta enceguece con su dolor luminoso e intranquiliza con su sinceridad. Las palabras que están según veo en el libro. Quisiera pedirte que nos leyeras algunos poemas en esta ronda inicial de lectura. Claro que sí, con todo gusto. Voy a empezar a leer los tres primeros poemas del libro, y posteriormente en otro momento de la lectura daré continuidad a unos poemas del medio. En un día de enero, no basta un café cargado sin azúcar. A veces incluso te repele tocar a las personas y es necesaria la dulzura. Hay poco entusiasmo, sin embargo, por encontrar cualquier paja en esos ojos, una nueva migaja en sus manos. Teoría y práctica del desapego. Es la división del pan en cada esquina, la comunión solo en la carencia. El ceño fruncido de tu rostro que anhela enderezarse. El siguiente se llama biblioteca. Aquí dejar las primeras canas, en este orbe de sueño y reposo, como vino que se escancia en pocos labios, y amar la tranquila soledad de la palabra, y ofrecer una línea sinuosa al muerto caro, escrita al margen como al azar. No podremos alcanzar a leernos nunca en suficientes libros, pero entre estas lápidas viviremos mejor acaso, como un insecto que teje su capullo en la sombra para volar hacia la luz del significado. El siguiente poema se llama A veces la música te hiere y no quieres hacer nada más quedarte en posesión.
Un secreto cordón umbilical se presiente en todo alrededor. Como una red siempre recomenzada, algo teje con aguja finísima. Pez inocente, apenas te darías cuenta de tu lugar. El mundo es un silencio crepuscular comunicado solo en lo incomprensible. Sin embargo, el hombre gime, pues es el alimento de los dioses. A veces te das cuenta, fluyes a la deriva en una resaca ancestral que del carnaval tiene el sacrificio y no quieres hacer nada. Gracias. Y gracias, Alex, por esta primera muestra de los poemas en este libro. Comentaba sobre la tesis que habías trabajado, no sé si es la que ya veo acá, es el deseo vampírico en la narrativa mexicana, o es una de las que has trabajado, es 3 lecturas queer. No sé si te referías a esa tesis o a otra. No, esa tesis de las 3 lecturas queer, del deseo vampírico en la narrativa mexicana, es la tesis que escribí de maestría, apenas terminé el año pasado. La primera tesis que escribí se llama El vampiro en la narrativa mexicana, 1959-2006. Pero está relacionada de alguna forma. Sí, la literatura Entonces, vampírica si nos pusieras a ha hablar un poco sido, sobre ese asunto de las tesis. claro que sí. Pues el mito del vampiro es un mito que ha sido para mí muy fascinante, ya que encuentro que está muy cargado de simbolismos y de estructuras profundas de pensamiento que compartimos atávicamente en muchas culturas del mundo. Es un mito muy universal que se conoce en diferentes latitudes, con diferentes nombres tal vez, pero siempre encontramos esta especie de ser que regresa de la tumba o regresa del mundo de los muertos para alimentarse de la sangre de los vivos, y regresa muchas veces con capacidades sobrenaturales inusitadas, una mayor fuerza, mayor vigor, poder de comunicarse con los seres animales o de mover objetos con el pensamiento. Entonces, estas cualidades extraordinarias les sirven para fascinar primeramente y atraer y enganchar a sus presas. Y bueno, en la narrativa mexicana, obviamente, los escritores mexicanos han sido tocados en muchos momentos por este mito. Pero particularmente, desde antes de 1959 no existía una narrativa consolidada de vampiros. Había referencias o alusiones en la poesía o algunos cuentos aislados como de Amado Nervo u otros autores del modernismo y del decadentismo mexicano, pero no había novelas o complejos más grandes de cuentarios que se dedicaran a este mito. Entonces, a partir del 59 es que con un cuento que se llama No perdurará, de José Emilio Pacheco, es que esta figura se empieza a traer, digamos, a la literatura, a la gran literatura mexicana, y posteriormente aparecen importantes novelas que consolidan una estética gótica, pero también posmoderna, como son primeramente La ruta de Diego La Sal y posteriormente La Sed, y algunos otros cuentos que aparecen dispersos de autoras como Gabriela Díaz Enciso o Alberto Chimal, por ejemplo. Entonces encontramos un tratamiento básicamente que dialoga mucho con la tradición de un mito que se consolidó, que llegó aquí a México a través del imaginario occidental del romanticismo. Es decir, damos un vampiro europeo, pero aquí en México los escritores lo han notado con características a veces sincréticas con tradiciones prehispánicas
o bien lo han sabido insertar en un contexto actual cosmopolita de la era contemporánea. Gracias por darnos este comentario sobre tu trabajo en cuanto más académico, ¿no? De la tesis. Vos también andaste en narrativa. No sé si tus temáticas en narrativa están relacionadas o son muy distintas a las que tocas en poesía. A veces en la poesía intento narrar o pretendo contar historias, pero mi poesía básicamente ha sido escrita en verso y la mayor parte no narra, sino es más bien de corte emocional, emotivo. El interés por la narrativa de vampiros, como lo dije, es porque desde la adolescencia el mito del vampiro me ha sido muy atrayente. Yo fui de esos chicos góticos que fantaseaban con ser vampiros, incluso vestían de negro y usaban maquillaje y tenían como paradigmas, novelas como Entrevista con el vampiro o Drácula. Entonces, desde la adolescencia me ha traído esta narrativa. Sin embargo, yo como creador no suelo escribir cuentos, excepto por 3 cuentos que tengo escritos que escribí en la adolescencia y curiosamente los 3 son los 3 son cuentos de vampiros. Entonces yo creo que me aproximé a este género narrativo en la adolescencia para dar causa a esas inquietudes. Sin embargo, me di cuenta que mi aliento no es de narrador, mi aliento es de poeta, ya que son cuentos que de alguna manera están tocados por un lenguaje poético y me di cuenta que sí, que mi pensamiento y mi habilidad, si es que la tengo, no es como narrador, sino como poeta, y desde entonces no he vuelto a escribir cuentos. Lo que escribo actualmente es básicamente periodismo cultural. También realizo entrevistas con escritores y artistas y escribo todavía poesía. Bueno, excelente. Yo quisiera que nos dieras otra muestra poética. Claro que sí, con todo gusto. Joven interrumpido en su música. La música provee un infierno personal, fuego derribando mezquinas fronteras, el sueño de la sangre. Una música bronca es el mundo, nunca algo ajeno. Hasta el niño quería correr por ella con la piel incendiada. Indulto a la oquedad, incluso un hielo conoce su afilada insidia. Mi para carecer, sí para llorar la condición, sol para aterrorizar. Mas si me llamas con el pensamiento, voltearé, pero ahora estoy distraído. Nada podrá ver entonces ya, solo un paisaje bebido, sin dolor ni belleza. Agua alejándose por la cañería y yo, que no había terminado de nacer para ti. Gente, toda gente está condenada. Por una ancha pista de patinaje se avecina el desastre. La gente es sucia, porque el ángel cortado de las alas solo puede revolcarse en el fango. En todos lados, sin caber, es un ejército sumiso a la doctrina de la muerte. La gente ama solo la materia como a una momia. El cabello contaminante del panadero celestial fue dejado a propósito en la masa. La gente cocina sus tragedias caseras con humillación ajena. Y la olla estará un día más cerca del loco silbido con que explota la presión soterrada con todo lo conocido. Alejandro, no defiendo a los otros y a veces me escudo en ellos. Me delatan 2 o 3 gritos ahogados. Camino a prisa, bebo amargura, y es, cada tarde, un túnel de luces inciertas en que voy silbando mi delirio. Giro como caleidoscopio de sombras cuando se vierte un grano más de sal
sobre la herida de mi nacimiento. Aunque te amara, el mundo seguiría comunicando el mismo dolor, como si nada. Gracias. Gracias a vos por darnos esta lectura. Quiero enviar algunos saludos ahí para Denis Rivera en El Salvador, también para Wally Romero, a Blas Palacios, a Blas Opal, que están también siguiendo la transmisión. También pues en otras páginas y grupos que he compartido o que también yo he puesto por ahí también el enlace. ¿Es posible adquirir tu libro vía electrónica o solamente en físico en la República Mexicana? ¿O cómo se puede hacer para alguien que quiera adquirir este libro o otros libros tuyos? De momento este libro solo está a la venta en México. Bueno, lo puedo conmigo directamente en mis redes sociales, en Facebook. Me pueden buscar como Alex Garrigós, ALEQS, espacio GARRIGOZ, y lo puedo enviar a cualquier parte del mundo en realidad. El costo para México es de 40 pesos mexicanos. Sin embargo, no es tan caro el precio para Sudamérica porque lo enviamos por Correos de México, que es una empresa gubernamental. Entonces, no les podría dar un estimado, pero no es muy elevado. En todo caso, a Centroamérica, porque estamos cerca. Eh, y próximamente los libros ya se están agotando. Quedan pocos ejemplares y cuando se termine la edición, lo voy a liberar de forma gratuita en ISU. Por si no tienen otra forma de leerlo, pues lo pueden encontrar próximamente en ISU. Yo creo que en unos cuantos meses ya. Bien, gracias. Entonces, para quienes quieran adquirir este libro u otros de la poesía que estén disponibles, ¿verdad? De Alex en México, puede escribirle a él directamente vía Facebook o en redes sociales para poder ver el envío, ya sea en México o en Centroamérica u otro país. También pueden encontrar muestras poéticas de Alex Garrigós en internet. Si ustedes googlean el nombre de él, ¿no? Alex Garrigós, poemas, por ejemplo, y sale ahí muestras que han sido publicadas en revistas o en blogs en diferentes espacios. Para tener otra perspectiva, también conocer más trabajos y otros temas que Alex ha tocado en su poesía. Hablaba sobre la distancia Centroamérica, México, por ejemplo, Suramérica. ¿Qué percepciones hay desde México para la poesía hacia Centroamérica, por ejemplo? Yo sé que México es inmenso en comparación con Centroamérica, muchísimo. Y que también es todo un mundo, ¿no? Cada estado, cada región es muy distinta y tiene sus poetas. Pero digamos, hacia afuera de México, ¿cómo es el panorama que se tiene hacia Centroamérica, Suramérica, el Caribe incluso? Pues fíjate que sí se lee la poesía sudamericana y la de Centroamérica. Siendo sincero, se lee más la poesía sudamericana de Chile o Argentina porque son países que han estado más vinculados con la historia y tal vez cultural de México, pero eso no quiere decir que México no tenga atención hacia los países centroamericanos. De hecho, se lee aquí en Centroamérica, de Centroamérica se leen poetas como Salomón de la Selva o Roque Dalton, no sé, algunos guatemaltenses, pero, y de hecho sí se consiguen ediciones en el Fondo de Cultura Económica y en otras grandes editoriales se consiguen autores, pero el gran común de la gente lectora no tiene un panorama muy claro acerca de lo que se produce. Tal vez por eso es importante, tal vez el trabajo que ha hecho Miroslava Rosales para rescatar algunos autores contemporáneos, bueno, no rescatarlos, de hecho, porque son autores los que ya ha trabajado han sido publicados en grandes editoriales, sino para poner la mirada sobre ellos, ¿no? Que ella los estudia de manera académica en su tesis de maestría. Ella estuvo en la Universidad de Guanajuato, estuvo en la maestría donde también yo la estudié. Somos de diferentes generaciones, pero hemos coincidido en algunos momentos. Y bueno, así como ella, también otros promotores culturales y activistas y escritores están tratando de focalizar
la atención hacia estos países de Centroamérica. Es por eso que a veces nos llegan recurrentemente noticias de ustedes y por supuesto que estamos siempre echando una mirada a lo que pasa en otros países. Bien. Quisiera que nos dieras una última muestra de poemas. Si quieres de cambiar de libro, no hay ningún problema. Si quieres leer del mismo libro, pues está bien. Claro que sí. Les voy a leer los dos últimos poemas del libro. A pesar de todo, esta vida no puede decirse desgraciada. Recibimos dádivas sorbidas deliciosamente. Fuimos fuego para el cardíaco impulso del odio. Al amor nos apegamos babeantes como a una almohada. El suspiro nos hizo al fin respirar más acá del vapor nocivo y vimos la vida como un pasatiempo, crucigrama irresoluble. Esta vida no puede decirse tan mala si es verdad que es insensible el universo. El dolor sería solo ilusión de falsos profetas. Nunca quiero crecer ya más. No quiero crecer si eso es dejar atrás el reguero de espuma en que la vida dispersa el sentido. Si la niñez de nube, la rosa puber o la oscuridad adolescente no sacrificarán ya las divinidades por el recuerdo de lo que acaso aguardaba más allá. Si el cuerpo no saldrá descubierto a recibir los hurgamientos del día y el espanto cabrá entero en el lábaro cofre cerrado de la mano. Si maduramos tan solo como el fruto perfecto para la boca trituradora, nunca deberíamos crecer como un remordimiento. Si no levantaremos más los dedos a la luz para colorearlos de sangre. Gracias. Sí, gracias a vos por haber aceptado la invitación a este miércoles de poesía, que también compartimos con un espacio mexicano. Paco Francisco Hidalgo es mexicano, que fundó su restaurante hace más de 20 años en la ciudad nuestra de San Salvador, y ha sido la peña que ha sostenido la poesía que Alquimia también organiza por casi 20 años en este espacio de Tacos de Paco. Ojalá que en un futuro próximo vos nos puedas estar leyendo desde esa mesa, desde el restaurante de Tacos de Paco. Claro que sí, me daría mucho gusto. Les dejo un anuncio para la semana que viene, que vamos a cerrar el mes de julio. El 28, el miércoles 28, tendremos un especial de poesía y narrativa breve con las escritoras Patricia Lobos y Georgina Vanegas. Y el sábado 31 a las 6 p.m. tendremos al escritor Gabriel Velázquez, que va a presentar su más reciente novela, El Circo del Idiota. Ambas actividades miércoles a las 6:30 y sábado a las 6 en los Tacos de Paco en San Salvador. Les esperamos, pueden seguir la página de Alquimia en Facebook para enterarse de detalles, y también agradecemos a la gente que ha estado durante la transmisión comentando, dando reacciones o también compartiendo, y también a la gente que en el futuro se va a acercar al video para escuchar la poesía de Alex Garrigos. Gracias, Alex, para despedir. Gracias a ti, un gusto y felicidades por este proyecto. Bueno, quedamos en contacto, y como decía Alex, si ustedes quieren adquirir libros de él, este libro, el tercer piso, pueden buscarlo en Facebook como su nombre, Alex Garrigós, para poder escribirle directamente. Y como decía también, pueden buscar otras muestras de su poesía en internet a través de su nombre, para que conozcamos un poco más de la obra de Alex. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.